Vamos a escudriñar entonces, vamos a investigar un poco qué significa discípulo. Discípulo en sí, pero también discípulo de Jesús de Nazaret. Esa va a ser la tarea de nosotros, ¿verdad? En esta mañana. Y el texto que vamos a ocupar de base es el siguiente, ¿verdad? Busquemos por favor ese texto en nuestras Biblias. Busquémoslo. El primer evangelio, ¿verdad?, es el que vamos a ocupar. Capítulo 28, versículos número 19 y 20. Solo son 2 versículos que vamos a ocupar para poder dar inicio a esta enseñanza. Pero sí vamos a ocupar otros textos adicionales para poder ir aclarando, ¿verdad?, qué significa lo de discípulo de Jesús. Si lo tiene, me regala un amén. Bien, así sentaditos nos quedamos, leemos la escritura, dice así: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oramos. Gracias, Señor, porque le ha placido en esta buena hora reunirnos con el fin de conocer un poco más de tu palabra. Bendíganos, ilumínanos, despeja nuestro camino, Señor, y que nuestros pensamientos te puedan afirmar. Bendíganos, Señor. No hemos apartado este tiempo por pura vanidad. No hemos apartado este tiempo, Señor, para ir a pasar a la iglesia, sino, Señor, que hemos apartado este tiempo para aprender de tu palabra y para que tu palabra se convierta en obras. Por favor, Señor, guíanos. Tú sabes que te necesitamos en esta vida. ¿Qué haríamos sin la guía, Señor, de tu divinidad, de tu presencia, de tu palabra? Bendíganos, por favor. Guarda y cuida al que viene de camino, en su santo nombre oramos. Amén y amén. El Evangelio de Mateo es un evangelio que nos presenta a nosotros, como los otros 3 evangelios, una vida de un hombre espectacular llamado Jesús de Nazaret. Ese Jesús de Nazaret que presenta Mateo, lo presenta como un maestro sin igual. Como un maestro sin igual. Y esa calificación que en un momento determinado Mateo le da, le dice rabí, un maestro. Y un maestro, en aquellos tiempos, un maestro era una persona que procuraba sacar de sí todo lo que él sabía para nutrir a otros con ese saber. Pero no era cualquier saber, era un saber práctico, era un saber que se hacía realidad en la vida, que era tangible. Cuando yo comencé a estudiar en la universidad, tanto en la carrera de teología como también en la carrera de jurisprudencia, nos dieron una materia que se llama Introducción a la Filosofía. Y recuerdo que había una gran cantidad de conceptos que se abordan y que el asomo de muchos personajes, hermanos, que en su análisis de la estructura de la vida y esa terminología o conceptos que manejan, lo deja uno anonadado, perdido. Habría que tener un diccionario para saber qué significaban aquellas expresiones que estos tipos, hermanos, elaboraban. Pero todo se maneja en el área conceptual. Difícilmente esas cosas pensadas, abrumadoramente pensadas,
sendos tomos hablar acerca del ser. ¿Qué es el ser? ¿Por qué es y por qué no es el asunto? No, hombre, hermano, no me pegó una grande fumada con esas cosas. Pero el Evangelio no es una cuestión de ideas, ¿verdad? Que patina en ese mundo, en el mundo de las ideas. El Evangelio es una enseñanza práctica, una enseñanza que está, hermano, de cara a la vida. Y por eso Jesús tuvo ese impacto. Por eso es que este Evangelio de Mateo habla de la figura del maestro como la figura del maestro, ¿verdad?, que nunca se asomó jamás en la existencia humana. Jesús como maestro. Entonces el Evangelio de Mateo nos presenta la vida de Jesús, nos presenta sus obras, nos presenta sus hechos, aparte de sus hechos, sus dichos, lo que Él enseñó, pero también nos presenta, hermano, la crueldad de la vida. Nos presenta qué clase de personas hay en el mundo. Uno, ¿verdad?, vive la vida llena de inocencia muchas veces, pero los golpes de la vida, hermano, esos golpes que pega uno, lo despierta. Y uno se da cuenta de que hay gente malvada. A tal grado que Jesús, el Maestro, un hombre, ¿verdad?, de bien para la humanidad, fue asesinado. Y ante ese asesinato brutal que se le dio, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, Jesús resucita. Y en su resurrección, bueno, sus enemigos, aquellos, ¿verdad?, religiosos también. Mire qué curioso esto, porque hay personas en las cuales uno puede llegar a confiar que son religiosos y pueden ser también bien malvados. Hay una área, ¿verdad?, de la religión que yo desprecio muchísimo, y que eso tiene mucho que ver con aquellas formas distorsionadas de lo que es la religión. Eso se llama fanatismo. Yo estoy en contra del fanatismo religioso. Lo encontramos en el cristianismo, judaísmo y musulmanes también. Lo vamos a encontrar en toda la vida humana. El fanatismo religioso, político, lo vamos a encontrar en todas las esferas de la vida. El fanatismo debe de ser rechazado de tajo. Así. Un cristiano se puede convertir en un asesino también. Saulo de Tarso era uno de ellos. Y era un gran asesino, hermano. ¿Amén? Perseguía a los cristianos. Entonces nosotros como iglesia enfatizamos mucho eso. Somos amantes de la paz, de la reconciliación, de la vida. Y por lo tanto rechazamos todo aquello que se disfraza de religioso, pero que su fin es la muerte. Y en ese sentido, Jesús fue asesinado, pero también Jesús fue resucitado por Dios. Dios resucitó a Jesús, porque la intención de Dios no era que Jesús tuviese un fin como ese, un fin atroz, un fin, hermano, bastante caótico. Los discípulos se dispersaron, bueno, andaban perdidos, hermano. Unos se habían escondido, tenían miedo porque los andaban persiguiendo por ser una comunidad muy unida. Pero no todo acabó ahí. Los enemigos se mofaron. Miren, allá estaba colgado en la cruz. Bájate, sálvate tú y salva a otros. Pero ¿sabe qué? Lo interesante de esto, aunque ellos se han de ver, ¿verdad?, gozado de alegría por el asesinato de un hombre justo, de un hombre bueno, de un gran maestro, la vida no acabó ahí. Las enseñanzas de Jesús comenzaron a calar en el corazón de aquellos oyentes que una vez llegaron y se acercaron a Jesús. Y Jesús, hermano resucitado, comenzó a darles unas instrucciones que no eran instrucciones, ¿verdad?, si quieres o no quieres, sino que eran instrucciones de, hermano, una orden. Y esa potestad la tiene, ¿verdad?, Jesús. Él da una orden. Es imperativo, es impositivo.
Y en ese sentido, por supuesto, yo recibo una orden, siempre y cuando esa orden no contradiga mi ética y también, hermano, mi responsabilidad con la vida. Si esa orden puede venir de un religioso que yo aprecio mucho, pero contradice la vida, yo no estoy sujeto a obedecerla. Si a mí me da una orden, si yo siendo un servidor público, yo soy un soldado, yo soy un oficial, ¿verdad?, de la seguridad, ya sea ciudadana o seguridad limítrofe, porque hay aspectos que tenemos que comprender. Hay seguridad que tiene que ver con el derecho del ciudadano, ¿verdad?, a interactuar uno con otro. Esa la ejerce la PNC. La seguridad que tiene que ver con territorio, que no se metan otros de otro país a querer, ¿verdad?, poblar ciertas zonas a la fuerza, entonces ahí se encuentra el ejército. Si otros de otro ejército quieren invadir, está el ejército para cuidar la parte limítrofe. Cada quien tiene su función dentro de democracias como la nuestra. Pero bien, encontramos entonces a Jesús resucitado y da una orden en ese sentido, pero es una orden, no una orden como el tipo militar. Aquí tienen que ver otras acciones de por sí. Por ejemplo, esta acción o esta orden conlleva una acción, pero no una acción destructiva, sino una acción que reivindica al ser humano, que procura levantarlo, que procura, hermano, que de la muerte en vida pueda resucitar también. Entonces Jesús da una orden, y la orden de Jesús es ir y hacer discípulos. Amén. Bueno, ¿qué vamos a ver entonces como agenda, verdad, de esta enseñanza? En primer lugar encontramos, verdad, una introducción. Vamos a saber qué es un discípulo, también las características de un discípulo. Y mire, esto es muy interesante porque pensando en el discipulado y en un ideal particular, ¿verdad?, a considerar en la vida, tenemos a Jesús de Nazaret como discípulo de Dios. Dice que esto nunca lo había encontrado yo en otro lugar, ¿verdad? Esto es algo pensado a su servidor, ¿verdad?, porque necesitamos un referente. Y nosotros, los seres humanos, no somos perfectos. Y yo puedo ponerle, ¿verdad?, todo el afecto, todo el cariño a un líder religioso. Pero también erramos en el mundo, nos equivocamos. Muchas veces hasta los errores se copian. Los discípulos de los grandes líderes hasta copian los errores. Y eso no puede ser. Entonces, en esta enseñanza he puesto, ¿verdad?, como punto, uno de los puntos que tenemos acá, Jesús de Nazaret como discípulo de Dios. Pareciera bastante contradictorio, ¿verdad?, porque en las grandes enseñanzas encontramos, ¿verdad?, a Jesús como Dios, pero no Jesús distinto a Dios. Aquí hacemos esta aclaración, ¿verdad? Estamos dejando a Jesús como hombre, como ser humano, y a Dios como Dios, ¿verdad? Bien, y vamos a también tener una conclusión. Vamos a cerrar la enseñanza con algo particular. Ahí poco a poco lo vamos a ir viendo. Bien, una comunidad se identifica por ciertos elementos distintivos. Toda comunidad, mis queridos hermanos y hermanas, tienen una forma de distinguirse. Por ejemplo, no sé si usted ha visto a los scouts, ¿sí? Los ha visto, ¿verdad? Salen a acampar, se reúnen en ciertos lugares, tienen un uniforme que los caracteriza. Hoy andan con una camisa azul, manga larga, otro manga corta, andan con shorts, ¿verdad?, andan con zapatos que pueden ser zapatos para todo terreno. ¿Qué más? Lo encontramos con un bordón en la mano, lo encontramos también con una mochila. En la mochila llevan de todo, llevan sacos para dormir, llevan, hermano, herramientas, llevan cuchillos, ¿verdad?, para ayudarse a donde van a estar, entre otras cosas.
¿verdad? Entre otras cosas. Pero esas son características que a ellos les distinguen en cuanto, ¿verdad?, a su forma de identificación. Pero también ellos tienen normas. Ellos tienen, hermano, sus compromisos comunitarios. Fíjese que ellos desde los 7 años son recibidos en las comunidades. Desde los 7 años. Hay grupos en todo el mundo de los scouts. ¿Quién lo inició? Pues este señor. Hay un iniciador, fíjese. Este se llama Robert Baden-Powell. Fíjese qué interesante, porque hoy se entiende de que ese movimiento en su interior, ¿verdad?, en todo el mundo, es guiado en su mayoría por católicos. Pero el fundador no era católico, era protestante. ¿Fíjese? Muy influyente, un inglés. Él participó y fue un militar, hermano, excepcional. Pero él tenía una curiosidad por el mundo natural. Y le llamó, ¿verdad?, a esa interacción entre el hombre y la naturaleza, le llamó escultismo, que tiene que ver con, ¿verdad?, la relación que tiene el ser humano con la naturaleza. Por el que se sale a acampar, por el que se sale, ¿verdad?, a tener un juego o juegos lúdicos, juegos que ayudan, ¿verdad?, a desarrollar esas capacidades humanas. Por ejemplo, ellos les enseñan a los niños jóvenes a hacer nudos. ¿Fíjense? Y qué curioso es, fíjense, cómo puede ayudar eso de hacer nudos. Yo recuerdo una vez que estábamos amarrando una carga en un pickup y la carga en el camino a mí se me cayó. ¿Por qué cree usted? Porque no la amarré bien. ¿Y qué tenía que ver eso? El nudo. ¿Ves? La calidad del nudo. ¿Qué clase de nudo puede hacer usted sobre el cielo? ¿Verdad? Entonces, mire qué interesante, porque aquí se les enseña un montón de todo. Eso solo es una parte mínima o minúscula parte, ¿verdad?, de lo que ellos le enseñan. Entonces, hay una comunidad que se distingue por tales razones. Para ser scout, entonces hay todo un proceso. Hay lectura, hay prácticas, hay una inmersión, ¿verdad?, dentro de esa comunidad, donde usted tiene que cumplir con ciertos requisitos. Bueno, dentro del cristianismo también es así. El cristianismo, hermano, tiene una figura particular llamada Jesús de Nazaret como fundador de ese gran movimiento, más grande todavía que este movimiento, inmensamente, ¿verdad?, numeroso. Y en su interior encontramos también normas, encontramos, ¿verdad?, literatura, la literatura universal, ¿verdad?, como es la Biblia, uno de los libros más vendidos, hermano, de los más vendidos en el mundo, quizás es el único más vendido, ¿verdad? No hay quizás un texto o una literatura que se le compare, ¿verdad?, a cómo se ha vendido la Biblia en el transcurso de la historia. Pero entonces tenemos, ¿verdad?, que hablar acerca de esa identidad que uno pues recibe. ¿Bien? Después de esa parte introductoria, ¿qué es un discípulo? Mira, aquí me tomé, ¿verdad?, el tiempo de buscar una imagen que vaya de acorde. Nosotros como cristianos tenemos que comprender de que la palabra discípulo no es, ¿verdad?, solamente una palabra de suyo del cristianismo. No, si hay un montón de discípulos en el mundo. Por ejemplo, aquí tenemos en una caminata de protesta, ¿verdad?, en cuanto a el dominio británico en la India. Y este señor, Mahatma Gandhi, se convirtió en un célebre opositor a aquellas formas represivas que habían, y su doctrina de la no violencia ayudó, ¿verdad?, que la India lograra su independencia de los británicos. Ahí lo vemos participando. Un religioso político
que no se dejó amedrentar a pesar de que lo golpearon, lo metieron preso, pero al final se logró la famosa independencia. Tenía discípulos, tenía miles de seguidores hasta estos días. A él lo asesinaron, le dieron un disparo en el corazón y ahí terminó la vida de este hombre. Pero sus enseñanzas, hermanos, han sido, ¿verdad?, reconocidas a nivel mundial. Hace varios días atrás, caminando, ¿verdad?, por el centro de San Salvador, vi una librería abierta. Y una persona que gusta de la lectura, hermano, es una tentación una librería abierta, ¿verdad? Porque si uno ingresa a ese lugar, siempre va a comprar algo. Entonces me fui y vi que había una sección, decía, ofertas. Y digo, voy a darme una vuelta aquí en esta sección. Miren, hermano, había un libro de él, se llamaba Mahatma Gandhi, ¿sí? Y lo escribió un jesuita, un católico. Las enseñanzas de Mahatma Gandhi, de aquellas frases que él dijo, bien, hermano, interesantes, ¿verdad? Que creía él acerca de la religión, de Dios, de la vida, de la muerte, de la vida más allá, del infierno. Y bien interesante, fíjese. Ahí me fui, hermano, devorando de a poquito ese libro hasta terminarlo. Entonces encontramos que no es propio solamente el cristianismo hablar acerca de discípulos, porque hay en el mundo, como les digo, maestros que tienen en su entorno también discípulos a los cuales les enseñan las cosas que ellos han aprendido. Amén, iglesia. Y hay muchas cosas que uno puede llegar a aprender también de estos otros sujetos, ¿verdad?, en la vida. Hay muchas cosas que se pueden aprender, ¿verdad? Yo soy del criterio, hermano, que Dios se manifiesta en los corazones justos y bondadosos, y que Dios y su palabra no pueden ser retenidos por los seres humanos, ¿verdad?, a través de ciertas figuras religiosas o políticas. No podemos. La palabra de Dios, hermano, fluye constantemente. Bien, discípulo es, ¿qué es? El que carece de luz propia. ¿Sabía usted que la palabra alumno significa carente de luz, carente de conocimiento? Pero ese alumno, lumen es luz, y a es la parte negativa, el que no tiene su luz propia. Y por lo tanto, podemos decir que discípulo es aquel que anda en búsqueda de esa luz, ¿sí? Que no la tiene. Nos llamó la atención un maestro: no escriban que ustedes son alumnos, digan que ustedes son, ¿verdad?, otra cosa, pero no alumnos, porque alumno es el carente de luz. Entonces, busquen otro concepto. Entonces, esta parte, ¿verdad?, del concepto discípulo es muy importante. Pero bueno, el discípulo es el que aprende. Amén. Discípulo es el que aprende. Eso es, hermano, así llanamente lo que significa discípulo. Pero en el contexto cristiano, ¿bien?, discípulo no solo se refiere a alguien que aprende, no solo es eso, sino que hay algo más, sino a quien sigue a un maestro, vive según su enseñanza y se compromete con su misión. Mire qué interesante. Entonces, no es solo el aprender. Dios le bendiga, hermano, bienvenido. Cuando termine el culto no me vaya a ir hoy. Estuve tratando de localizarlo. Entonces, el que sigue a un maestro, si nosotros decimos que discípulo solo es el que aprende, nos vamos a convertir como un chunche de esto. Un chunche es una palabra salvadoreña, ¿verdad?, para que nos ven en internet.
Un chunche es un objeto, una palabra típica salvadoreña, un objeto. Esta computadora recibe un montón de conocimientos y ahora con la IA, que son, hermanos, capacidades enormes de información, pero no tienen sentimientos, ¿verdad? No tienen sentimientos, no pueden repensar las cosas, ¿verdad? De una forma o de otra, aunque se está mejorando muchísimo, ¿verdad? Esta cuestión de la inteligencia artificial. Lo que quiero decirle, ¿verdad?, que es más que el que aprende, porque estamos siguiendo a un maestro. Vive según su enseñanza y se compromete con su misión. O sea, es más que estar aprendiendo, está recibiendo conocimiento, ¿no? Es más que eso. Bien, en cuanto a Jesús, ¿verdad?, discípulo de Jesús, esto significa seguirlo con todo el corazón. ¿Sí? Fíjense estas expresiones que estamos presentando. Fíjense muy bien. Seguirlo con todo el corazón. Mire qué interesante, lo voy a volver a leer. Seguirlo con todo el corazón. Debería de llevarnos a una reflexión bien profunda esto. Solo estas palabras, miren, ya nos deja a nosotros un ratito quietos. Esto no es para digerirlo, ¿verdad?, así de tajo, hermano, y bueno, de seguirlo de todo corazón, y ya estuvo. No. ¿Qué tanto se cumple esto en la vida? ¿Verdad? Es que no es de tomar las cosas a la ligera. Estamos acostumbrados, ¿verdad?, a que las cosas se hagan instantáneamente. Hoy estamos resolviendo hasta los exámenes con la IA. Estamos queriendo resolver problemas jurídicos con la IA. Queremos resúmenes de sendos libros de 500, 600 páginas con un resumen de 5 páginas. Y no queremos esforzarnos, no queremos, ¿verdad?, meternos en esa situación muy complicada por veces, por rato. Pero cuando nosotros analizamos bien este asunto, nos vamos a dar cuenta, hermano, que hay mucha carencia todavía en esto. ¿Sí? Es aprender de su vida y enseñanza. ¿De quién? De Jesús. Tratar de vivir como Él vivió. Y yo le pongo, hermano, tratar, porque es bien difícil, ¿no? O sea, vivirlo así rígidamente es bien difícil. Es que no es sencillo. Amén. Por eso tratar de vivir como Él vivió, con amor, obediencia, humildad y compromiso con los demás. Dejar que su mensaje transforme nuestra vida y compartir esa transformación con el mundo. Estamos hablando, ¿verdad?, de ese tema que nos está ocupando, que tiene que ver con ser discípulo de Jesús de Nazaret. Y no es, ¿verdad?, un campo sencillo. Bien, entonces ya tenemos más o menos aquí, hermano, plasmado lo que es el concepto de discípulo. Discípulo por sí solo y discípulo de Jesús de Nazaret. No solo es conocer por conocer, sino es tratar, hermanos, de vincularnos en aquellas enseñanzas y también gestos que Jesús realizó. ¿Qué le vieron? Esos gestos también son importantes. Cuando Jesús caminaba, Jesús se encontraba con alguna persona tirada en el suelo. Por ejemplo, aquellas personas, ¿verdad?, que eran ciegas, o algún paralítico. Jesús, hermano, se conmovía con eso. Ese gesto de Jesús de conmoverse, de no quedarse paralizado, sino de actuar. Eso, hermano, es muy importante porque es un gesto también de Jesús, al cual nosotros debemos también, hermano, añadirlo a nuestra vida.
Bien, entonces, seguirlo con todo el corazón, aprender su bien enseñanza y tratar de vivir como Él vivió, tratar de vivir como Él vivió, ¿verdad? Tratar de ser puro de corazón. Bien, vamos a ver algunas características, ¿verdad?, de ser discípulo de Jesús. Algunas características, ¿verdad?, son las que vamos a conocer con la siguiente lámina. Las características no son todas, por supuesto, son unas cuantas, pero que vamos a ocupar la Biblia. ¿Ha traído la Biblia, hermano? Levante su Biblia. ¿Amén? Hay Biblias digitales, ¿verdad? Yo sé. Amén. Amén. Bien. Vamos a ocupar la Biblia. Y ahí van a aparecer una serie de textos bíblicos y le voy a pedir de corazón, ¿verdad?, que lo vayan buscando. El que lo tenga solo me levanta la mano y así en orden, desde el que está más arriba, la parte superior a la parte inferior, ¿verdad? Así lo vamos a ir leyendo. Solo me levanta la mano quien quiera participar, ¿verdad?, en la lectura. No es de carácter obligatorio, si usted no quiere, ¿verdad?, no lo puedo obligar tampoco. Pero si gusta, nos ayuda. Bien, características de un discípulo de Jesús de Nazaret. Aquí tenemos varias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miren, la primera creo que ya más o menos hicimos una valoración. La primera tiene que ver con amar a Dios con todo el corazón. Y no podemos amar a Dios si no aprendemos a amar a Jesús. Y amar a Jesús también tiene que ver con su vida, con sus dichos, con sus gestos. Amar a Jesús también tiene que ver, ¿verdad?, que estamos amando a Dios. Y no podemos amar a Dios ni a Jesús si no aprendemos a amar a nuestro prójimo. ¿Sí estamos bien? ¿Amén, iglesia? Si no amamos al prójimo, no estamos amando a Jesús ni tampoco a Dios. Así de sencillo. Yo no puedo decir, hermano, a secas que amo a Dios y estoy ignorando la realidad de la vida. No puede ser así. Quien le ha enseñado a la iglesia que se puede excluir a los demás en sus condiciones, que se puede amar a Dios así, está totalmente en oscurantismo. No ha conocido a Dios, no ha conocido a Jesús. No podemos decir que amamos a Dios, que amamos a Jesús, que amamos su palabra, despreciando al prójimo, porque ahí está el quehacer de la vida del creyente, en el amor al prójimo. Amén, iglesia. Ahí se reduce todo. ¿Y cuando te vimos desnudo, hambriento, preso? Que decían aquellos en la parábola que Jesús expresó acerca del fin de los tiempos. Y cuando te vimos en esas necesidades, le dice Jesús, ¿verdad? Y Jesús dijo: cuando lo hiciste a uno de estos pequeños, ¿a quién se lo hizo? A él mismo, ¿verdad? Amén. Y esto es para que aclaremos conceptos. Yo no puedo decir, qué bonito estuvo el culto, yo amo a Dios porque voy a la iglesia. No, mi estimado, aquí se viene a aprender. Aquí se viene a aprender, a conocer, para que en la vida, cuando yo salgo de esa puerta, cuando yo salgo de cara al mundo, cuando yo estoy con mis compañeros de trabajo, con mis amigos, con mis vecinos, con mi familia, allí tengo que dar fe de quién, ¿verdad?, he creído. Allí en la vida continua, en la vida propia, en la realidad, allí. Amar a Dios entonces con todo el corazón tiene que ver, hermano, con ese. ¿Quién me lee ese texto, por favor? Allá, hermano José, por favor. 22:37. Sí. No, solo uno. Solo uno. Vale. Dijo: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios
por todo tu corazón, por toda tu alma y por toda tu mente. Ahí nomás, gracias. Después sigue, ahí continúa. Y es la consecuencia, ¿verdad?, de lo que yo le digo. No podemos hablar de que solo amamos a Dios de por sí porque yo oro, porque leo la Biblia, porque voy a la iglesia, ¿verdad? Porque sí, ¿no? Ahí cumplí todo. Porque doy los diezmos, ¿no? Ahí está. No es solo eso. Es amar también al prójimo. Es una combinación, es inseparable esa relación. No puedo yo separar esa relación, hermano, con el amor de Dios. El amor de Dios se va, hermano, a efectuar en la vida misma. El amor de Dios se va a efectuar en la vida misma. Ahí se va a dar a conocer el verdadero amor de Dios. Por eso yo, hermano, cuestiono y digo, bueno, aquello, Dios les bendiga, pasen adelante. Yo por eso cuestiono a aquellos que dicen, nosotros somos los hijos de Dios, como dice, ¿verdad? Y se ufana muchísimo uno de los grandes dirigentes de Israel en la actualidad, en el Estado de Israel, que no es judío, sino que es sionista, que es una aberración del judaísmo, y que están dando órdenes, ese grupo militar, ¿verdad?, que está gobernando ahorita al Israel actual, han, hermano, descuartizado hasta los niños. Hay más de 15,000 niños muertos, un montón de mujeres. Y pareciera ser de que hay cristianos, que hay creyentes que están de acuerdo con esas cosas. ¿Sí? Y no sabemos que Dios está detrás de ese tipo de acciones en el mundo. No, es terrible. Mire, yo soy de pensar que el creyente debe estar en contra de todo tipo de guerra. Las guerras, hermano, acaban con la vida. Las guerras no son saludables en ninguna parte en el mundo. Unos cuantos dementes que entran en los gobiernos comienzan a hablar de guerra, pero ellos no van a la guerra, mandan a los hijos de los otros, y aún a sus propios hijos no los mandan a la guerra. Ellos tienen guardaditos. No, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible que un grupito de personas que engañen a la gente a través de los medios de comunicación, justificando las guerras, pero en el fondo, cuando termina la guerra, se da cuenta uno cuáles eran los intereses propios, los bienes que hay en esos lugares, pozos petroleros, entre otras cosas? No, es terrible eso. Y muchos meten a Dios en esas cosas. Es que es el pueblo de Dios, dice uno. No, hermano, es que el que hace la voluntad de Dios es parte del pueblo de Dios. No puedo decir étnicamente ese es el pueblo de Dios. No, discúlpeme. El pueblo de Israel bíblico es muy distinto al pueblo de Dios que está siendo gobernado por unos asesinos en el actual Israel. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces yo amo a Dios y por lo tanto amo a la vida. Hay algo indisoluble, algo inseparable en estas cosas. Yo amo a Dios y por lo tanto amo la vida. Amar a Dios con todo el corazón. Y veamos Juan 14:15. ¿Quién me lo lee? Amén. Allá tenemos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Gracias. Sí, está ahí nomás. Ahora vamos a reflexionar sobre esto de la obediencia, porque la obediencia, hermano, puede ser también nefasta, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo le digo a usted, hermano, yo soy su líder, ¿usted cree en mí? Sí, creo en usted. Vale. Fíjese que aquí hay una persona, aquí en Santa Tecla hay una persona que a mí me cae mal. Y yo quería, ¿verdad?, quemarle la casa. Mire cómo ha hablado de la iglesia nosotros. No. Y lo voy a enseñar a usted, hermano, porque usted tiene cara de humilde. Nadie puede desconfiar de usted, que es una persona buena, que sea capaz de hacer tal cosa. Así que mire, le voy a dar este objeto, ¿verdad? Es un depósito con gasolina.
Usted lo va a poner ahí, le va a poner fuego y se sale rapidito. ¿Eh? A mí me cae mal esa persona. Yo le estoy dando esa orden y nosotros hemos aprendido a obedecer, hermano. Tiene que hacerlo en nombre de Dios, que nadie puede hablar en nombre de Dios de esa manera. Nadie puede hablar en nombre de Dios de esa manera. Y el hermano, bien confiado porque es Dios quien está hablando, le está dándole una orden, se va. El problema es que enciende la mecha y estalla ya la parte. Así hacen muchos. ¿Ves? Que convencen a las personas que los líderes tienen la última palabra. Y que fuera de ellos nadie puede decir nada. Nadie los puede contradecir. ¿Y cómo es eso, pues? De que nadie puede contradecir a un líder religioso. ¿Cómo es eso? Yo pienso que uno tiene derecho a contradecir a un líder religioso. Cuando hay una estructura religiosa muy fuerte, pero muy fuerte, hermanos, hay gente capaz de matar, fíjense, religiosos. Por ejemplo, la luz del mundo, no, hombre, ellos son peligrosos, hermano. Peligrosísimos. Si usted comienza a hablar acerca de su fundador y de quién lo ha sucedido en la actualidad, peligrosos. No, ese es como la Mossad de Israel. Peligrosos. Entonces, yo lo que quiero con esto, llevarlo a una reflexión profunda de que no todo asunto de una orden se tiene que obedecer así por así, sino que se tiene que reflexionar. Amén. Eso. Usted tiene que pensar esa orden. ¿Qué pasa con los militares? Solo obedecen. Grandes masacres se han hecho. Aquí en El Salvador ha vivido una historia no tan bonita. Grandes masacres en Oriente. Solo dieron la orden y allá iban aquellos bien campantes, agarrando a los niños, a las mujeres, a los hombres, acostándolos, ¿verdad? Mirando, besando el suelo y dejándoles ir el tiro en la cabeza. Las exhumaciones que se han hecho, las investigaciones que se han hecho. No llegaba el cura a darle una bendición a la tropa, digamos. Lo hacía la misa y ya lo encomendaba y lo bendecía, ya sabía. No, es terrible. La religión unida a un mecanismo represivo y asesino. La religión no puede ser servil a estas cosas. La religión tiene que servir a Dios, al Dios de la vida y no al Dios de la muerte. Eso es contradecir a Dios. Yo no puedo estar al servicio de la muerte en ese sentido. No. Es negar, hermano, el origen de mi fe. Si yo vengo como pastor y comienzo a bendecir al ejército, ¿y qué va a hacer el ejército? Si no, muchas veces matarlo. Y cuidadito con eso. Darle más poder al ejército equivale también a que en un momento determinado también, hermano, se va a repetir la historia. Quien no conoce su historia, dice el dicho, está condenado a repetirla. Darle más poder al ejército es peligrosísimo. Peligrosísimo. Ojo con esto que acabo de decir. Porque aquí en El Salvador han habido algunos cambios, pero está ahí. Entonces, el que medita y obedece la palabra, ¿qué voy a obedecer? ¿Qué voy a obedecer yo como creyente? ¿A qué estoy sujeto a obedecer? Bueno, aquello que lleva una orden que no perjudica a la comunidad, a mi familia, a mis hermanos, sino al contrario, que la va a beneficiar. Amén. Que me voy a beneficiar yo como sujeto, ¿verdad? Y también
va a beneficiar a los demás que están en mi entorno. Si el Señor me dice, bueno, en su palabra dice, ir por todo el mundo, ir es una orden, ¿sí? Imperativa. Vayan al mundo. ¿Qué dice? Vayan al mundo y descuarticen a otros, maten a otros, róbenle a los demás, extorsionen, sean corruptos. ¿No, verdad? No. ¿Qué dice la Escritura? Ir por todo el mundo, prediquen el Evangelio. ¿Sí? Eso. Medita, por eso agregué yo esto, mira. Medita. Primero hay que meditar. ¿Qué tan funcional es esto que yo voy a hacer para mi comunidad? Para mi hermano. ¿Qué tan funcional va a ser? Si no va a ser de bendición, entonces yo no puedo obedecer la palabra que me están diciendo. En la Biblia hay muchas cosas que uno tiene que tener mucho cuidado. Yo con mi búsqueda, ¿verdad?, de querer investigar el porqué de las cosas, ya me di cuenta de muchos asuntos, hermano, que no podemos nosotros seguir, ¿verdad?, la misma dinámica de enseñanzas que se han venido dando en el transcurso de la historia. Por ejemplo, imagínese usted, cuando la Biblia dice y le da una orden a Israel y le dice, maten hasta los niños. Y yo me pongo, Dios dijo eso. Uno se horroriza con esas cosas, ya con una mente más despejada, ¿verdad? Uno se horroriza y uno dice, ¿qué? Dios ha dado una orden que se maten a los niños de pecho. ¿Qué? Y yo cuando hago un contraste entre el Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad?, que interpretan algunos, y el Dios que está viviendo Jesús, yo digo, aquí pasa algo. No, es que eso no puede ser así por así. Entonces me di cuenta, en mi investigación, me di cuenta que los religiosos judíos tenían, ¿verdad?, su sacerdocio. El sacerdote era representante entre Dios y los hombres. El sacerdote decía una cosa y ellos lo tomaban como la palabra divina. Y así se escribió. Ellos tenían la última palabra, la palabra de Dios, pues. Era la palabra de Dios. La palabra del sacerdocio era la palabra de Dios. No, cosa seria. Por eso yo hoy, ¿verdad?, con ese análisis que he hecho, he llegado a conclusiones y digo, es que ese Dios no puede ser el mismo Dios de Jesús. No puede ser. Es horroroso. ¿Cómo cree usted? ¿Qué le daría a usted si viene el ejército, le quita a su niño y lo mata? Y digan, Dios no dio el permiso de hacerlo. ¿Usted le creería a ellos? ¿Ah? ¿Verdad? Y uno lee las cosas y las cree. Yo me he encontrado con un montón de gente que no dice, es que fue Dios, y no investiga, no va más allá. No va más allá de aquellos planteamientos que están en la misma escritura y yo no lo acepto. Tal cual, no, hay que tener mucho cuidado. Bien, entonces, hay que obedecer, pero hay que obedecer meditando bien a profundidad. Lo otro, me hace a sí mismo, Lucas 9:23, ¿quién me lo lee, por favor? ¿No? Vamos a buscar a alguien más. Solo el hermano. Bueno, yo le he quedado con bastante impulso. Lucas 23, ¿verdad? Sí. 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, sígueme a mí mismo, toma su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Cuando dice la Escritura, que aquí estamos haciendo una reflexión también bastante profunda. Cuando la Escritura dice negarse a sí mismo, ¿a qué cree usted que se refiere?
Oh, que me voy a olvidar de quién soy. No, no está diciendo eso. Recordemos, hermano, que nosotros somos seres humanos que en nuestro interior habita el bien y el mal. ¿Sí? Amén. En nosotros habita el bien y el mal. Pero hay cosas que nosotros hacemos que no son tan agradables ante los ojos de Dios. Entonces la Escritura nos está diciendo, a esas cosas negativas, a esas cosas que nos alejan de Dios, que destruyen al prójimo, esas cosas deben de apartarse de nuestros caminos. Niéguese usted en esas cosas. Y sabe Dios que el ser humano, en su reflexión, en su acercamiento a Dios, tiene toda la facultad, tiene todo el poder para romper con esas ataduras. Niéguese a usted mismo. Niéguese. De repente uno dice, es que viera que yo he estado mal de salud, todo me cae mal y yo no sé por qué. Y viene el otro y usted, ¿qué come? Mira, ayer me comí una cosa de churro así de este vuelo. No, tenía rato. Y una Coca-Cola así, de esa litro y medio. Y comienza a decir, en la noche, unas pupusas de chicharrón. No, mire, estuvo buenísimo, hermano. Pero mire, de las pupusas de chicharrón, ¿verdad? Una taza de chocolate puro. Nunca había probado un chocolate así. Miren, hermano, honestamente, muchas veces nos alimentamos mal. Yo tengo que aprender a negarme esas cosas para tener una salud más tranquila. Yo tengo que negarme a mí mismo porque tengo aquello, ¿verdad?, que me destruye a mí mismo. Entonces yo tengo que negarme en ciertas cosas y que la vida me sonría mejor. Hombre, eso de los churritos, hermano, eso es malísimo. Eso de las sodas, olvídese ya. Pero de verdad, olvídese ya de esas cosas. Que eso es destructivo. Mire, qué rico, hermano. Exprimir un limón. Esos que son de los limoncitos, hermano. ¿Cómo se llaman? Y el otro. El indio, no, el indio más jugoso o cualquiera, ¿verdad? Limón, pero usted viene y lo exprime, le saca el juguito, ¿verdad? Y le pone dos cucharaditas de azúcar, una pizca de sal, ¿verdad? Y así un juguito y le echa unos cubitos de hielo, hermano. No, ¿qué más bebida de Dios es esa? Amén. Hay otros juguitos, ¿verdad? Pero no sigamos hablando de comida, ¿verdad? Peligroso. Pero uno tiene que aprender a negarse a sí mismo. ¿Ven? Y mire, hermano, la vida le sonríe mejor a uno, hombre. Uno muchas veces busca su propio mal. Es que Dios no lo quiere castigar a uno. Uno mismo busca su propio mal. ¿Ven? Uno mismo lo busca. Para poder yo mejorar mi vida, tengo que empezar a negarme a mí mismo ciertas cosas que son las que me alejan, me separan de Dios, me separan, ¿verdad?, de las buenas amistades, me separan, ¿verdad?, de las buenas relaciones con los demás. Entonces, ¿verdad?, está esa parte. Y veamos persevera en oración y comunión. Hechos 2:42. A ver, ¿quién me ayuda con este? Otra vez, hermanos, vean. 22:42. Ven. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con unos con otros, en partimiento del pan y en la oración. Bien, gracias. La doctrina de los apóstoles son todas las enseñanzas de Jesús, hermano. ¿Verdad? Aquí no está. Porque muchas veces este tipo de algunas enseñanzas, porque hay iglesias que se denominan iglesias apostólicas, toman ciertas frases bíblicas queriendo decirte que ellos tienen la esencia de las cosas.
Pero en sí, cuando están hablando de la doctrina apostólica, están hablando acerca de las enseñanzas de Jesús practicadas en aquella comunidad particular. Sí, nada más. Y no vamos a darnos cuenta nosotros cuál es o cuáles son las doctrinas que Jesús enseñaba si ni siquiera leemos los evangelios. Si yo no aprendo a leer la Escritura, porque son parte de las características que me hacen a mí un discípulo, si yo no aprendo a conocer la vida de Jesús a través de sus textos de los evangelios, lo que nos dicen los evangelios no nos dicen todo acerca de Jesús. Nos habla de las cosas más importantes, porque Jesús de joven no tenemos muchas referencias. No, bien escaso es. De 12 años, dice. De ahí nos tira como a los 32 años después, a los 30 años después. Y todos esos años que se hizo Jesús no nos dicen nada. No vamos a encontrar una biografía completa de él en los evangelios, vamos a encontrar una parte de Jesús o ciertos elementos de la vida de Jesús que lo caracterizaban como tal, pero no vamos a encontrar una biografía plena como la podemos conseguir, ¿verdad?, en Wikipedia de algún personaje en particular, ¿no? Entonces, si usted quiere saber cuál era la doctrina de los apóstoles, leamos entonces los evangelios nuevamente y comencemos a ver qué es lo que Jesús enseñaba con sus dichos y con sus obras, con sus hechos, con sus gestos. Amén. Releamos nuevamente los evangelios, empecemos por uno de ellos, ¿verdad? Y no dejemos, busquemos todos los días. Agarre, ¿verdad?, un separador, construye un separador. ¿Qué es un separador? Es un papel que yo puedo hacer, ¿verdad? Un papelito de esto. Y cada vez que yo vaya terminando mi lectura, meto el papelito ahí en medio de las páginas de la Biblia. Aquí voy, dice uno, ¿no? Ya en la tarde-noche, ¿verdad?, ya viene usted, agarra el texto nuevamente. Agarre un marcador también. Puede ser un lápiz de estos de color. Y usted encuentra una palabra, aquí dice algo que Jesús dice que es bueno hacer, lo voy a subrayar, aquí está, que nos amemos unos con otros. Amén. No está diciendo que nos odiemos unos con otros, ¿verdad que no? No, ¿verdad? Y a algunos religiosos les gusta, ¿verdad?, meter en pleito de un hermano con otro. Pero son buenos para eso, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Entonces, la lectura bíblica, la oración es importante. Vamos a la oración, recobremos la oración. Cuando no tengamos muchas ganas, hermano, hagamos lo imposible para orar. Ya yo, siendo un líder religioso, me he visto, hermano, en esas necesidades. Muchas veces llego súper cansado y solo extiendo la mano, Señor, esta noche. Y ahí a puras penas estoy orando. Pero hay que hacerlo. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Amén. Pues hermano. Bueno, entonces estamos aquí, ¿verdad? Hay que perseverar en la oración y la comunión. ¿Qué es la comunión? Bueno, es la convocación de la iglesia. Nosotros aquí tenemos un día específico, un día domingo. Nada más. Un día nada más en la semana. Nada nos cuesta, ¿verdad? Venimos a la iglesia, nos vemos unos con otros, nos hacen falta varios hermanos, ¿verdad? Y estamos en contacto, hermano, hermana, ¿qué le pasó? Está bien. Y muchas veces, hermano, nosotros anotamos los números de teléfono de algunos y miren que feo es, muchas veces les sale por otro lado otra persona. ¿Con quién quiere hablar? ¿Con fulano de tal? No se encuentra. Se equivocó de número, entre otras cosas. ¿No? Y muchas veces, hermano, me ha pasado, yo como líder religioso, tengo una responsabilidad sobre la congregación. Yo digo a buscarlos y no los encuentro. Nada menos, ¿verdad? Hace poquito quería comunicarme con la hermana Morena y está hospitalizada. ¿Sí? Y le pedí, ¿verdad?, al hermano que me dijera en qué lugar está en el hospital para ir a ver.
Eso yo lo pedí ayer, hermano, en la tarde, y hasta esta hora no me han dado información. Entonces, mire, es bien feo porque es una común unión que uno tiene, ¿verdad? Somos hermanos, hermanas. Entonces, si usted viene y dice, bueno, yo quiero ser parte de esa iglesia, yo lo considero como tal, como hermano, y vamos a procurar estar, ¿verdad?, en esa relación. Amén, iglesia. Entonces, si usted falta, de repente yo le voy a hablar. Así que al terminar el culto nos regala su número, el que no lo ha dado, y lo vamos a agregar ahí en la agenda. Vamos a estar pendientes de usted. Entonces, mire qué interesante, pues. Hay una comunión, una común unión. Bueno, aparte de eso, porque ya el tiempo ya cocinó. Procurar hacer discípulos. Mateo 28, con el que iniciamos. Con este texto iniciamos. Hay que ser discípulo. ¿Cómo se hace discípulo? Vamos a esperar el domingo para ir a evangelizar, para ir a predicar. Mire, un momento, le voy a explicar algo. Cuando Jesús dijo estas palabras, no lo dijo, ¿verdad?, conforme al modelo que nosotros hemos recibido en el transcurso de la historia. No esas campañas de evangelismo, ¿verdad?, y que uno llega a tales lugares y que borbandea con la palabra y la gente dice, sí, yo recibo a Jesús, pero ya no me vuelve a asomar uno ahí porque uno no es de ahí, ¿verdad? Uno ahora llega de visita, ¿sí? Y es bueno. Mucha gente sí se ha convertido y ha buscado una iglesia, sí, es bueno, pero cuando Jesús dijo esto, lo dijo en estas palabras: en la vida, cuando ustedes vivan la vida, en el trabajo, en su casa, con sus amistades, compañeros de trabajo, allí, en esa vida, caminando, hablen de Dios, hablen de la experiencia que ustedes han tenido con Dios, háblenle a la gente de Cristo, de mis enseñanzas, dice Jesús. A partir de sus experiencias, métanse en la vida de los demás. Eso dice Jesús, ¿verdad? Vamos a volver a leer el texto. Aquí lo tengo yo lo voy a leer hoy. Versículo 18, Mateo capítulo 28, Mateo 28, versículo 18 en adelante. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Oiga, id y hacer discípulos. No nos digo cómo. Y que esa es la única forma de que así tienen que hacer las cosas. No. Y vayan, vivan la vida, prediquen, enseñen de lo que yo les enseñé, vivan lo que yo viví, porque Jesús, con esto, ¿verdad?, es bien importante. Bueno, procuremos ser luz del mundo. Eso creo que lo tengo muy claro. Jesús de Nazaret como discípulo de Dios. No hay en el conocimiento que nosotros tenemos del cristianismo, no hay personaje más relevante que Jesús de Nazaret. El cristianismo parte de Jesús. Jesús, hermano, es y seguirá siendo la antorcha nuestra. Jesús de Nazaret como discípulo de Dios. Como discípulo de Dios. Él fue el primero. Él fue las primicias. Y después de Él, vamos nosotros detrás. ¿A dónde nos dice eso Él? Bueno, en parte aquí. Busquemos ese texto, por favor, rapidito, porque el tiempo sí no cocinó. Si no expliqué algo, hermano, así a cabalidad, me disculpo, pero es necesario, ¿verdad?, tener este compromiso. Vean, Mateo 11:29, alguien que me lo lea. Vean, ya. Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros. Ajá. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hasta ahí nomás. Aprender de mí. Esa palabra, quiero rescatarla. Aprender de mí, dice Jesús. Mire qué especial. Aprender de mí. Entonces, cuando Jesús se presenta en la vida, Él se presenta como el primer discípulo de Dios. Por eso le decía en un momento de la enseñanza,
veamos el Dios del Antiguo Testamento y veamos el Dios del Nuevo Testamento. Allá el Dios del Antiguo Testamento mal interpretado, no por todos, porque estaban los profetas también que interpretaban bien a Dios. Pero en el Nuevo Testamento encontramos, ¿verdad?, que Jesús está interpretando a Dios de una manera distinta. Lo ve como algo familiar y le dice papito, Abba. Abba significa una palabra de cariño, ¿verdad?, el papá, papito. Así le decía él, Abba. Y los demás se molestaban, ¿verdad?, porque él le trataba así. Pero Jesús, hermano, nos presenta entonces un acto en primer lugar de obediencia a la conciencia en la cual habita Dios en nuestro ser. Y allí, hermano, allí Jesús entonces nos enseña a nosotros qué es ser un discípulo de Dios. Alguien que decide de verdad obedecer a Dios desde su interior, no desde las ramas, ¿no?, desde el interior. Él decidió servirle con todo su corazón a Dios. Allá estaba con su mamá y sus hermanos, ¿verdad?, en Galilea. Allá andaba, ¿verdad?, trabajando, haciendo un poquito de todo. Era 7 oficios Jesús, porque eso le enseñó José. Allá estaba Chepito con Jesús y eran buenos, hermanos, para hacer sus cosas. La gente lo buscaba. Ese Jesús, ¿verdad?, que tenía muchos oficios, según la investigación, ¿verdad?, más reciente, Jesús podía hacer muchas cosas, igual que José, por supuesto. Entonces, ese Jesús en la actualidad bien pudo haber sido alguien que pudiese, hermano, que supiera de fontanería, electricidad, y un poquito de todo, de mecánica automotriz. Entonces Jesús era ese personaje. Allá estaba él, ¿ah? Allá interactuaba con su familia y muchas veces peleando quizás con sus hermanos, o en ocasiones defendiendo a los hermanos de que no se maten entre ellos, ¿verdad? Porque en las familias numerosas eso pasa, solo peleando pasa uno muchas veces, no, hombre, pues en serio. Pues allá estaba Jesús metiéndose en el pecho de los hermanos y las hermanas. No, cálmense. Y Jesús mediando. Pero allá Jesús, en Galilea, un lugar no tan agradable para la mentalidad de los demás, allá viviendo por ¿qué? Palo Grande, en Lourdes, en la Campanera. Por allá vivía Jesús. Y allá decidió obedecer y se fue a buscar a otro grande, se llamaba Juan, y estaba bautizando allá. Y se trasladó de este sector hasta allá a la otra punta, caminando. Tenía que cumplir una misión, tenía que obedecer. Pero no es una obediencia cualquiera, es una obediencia al llamamiento divino de Dios, que también en esta mañana la está haciendo a cada uno de nosotros. Que aprendamos verdaderamente a obedecer a Dios y ser buenos discípulos. Que sí nos va a costar, pero que sí se puede. Porque si Dios está con nosotros, nadie contra nosotros. Y cerramos con esto. Ser un discípulo de Jesús no es portar un código de vestimenta o el aprender una cantidad considerable de doctrinas bíblicas para distinguirme de otra denominación religiosa cristiana. No. Es procurar la obediencia no ciega, sino continuar las huellas del Maestro. ¿Cómo? Viviendo, haciendo. Ser un discípulo de Jesús no tiene nada que ver con la ropa que yo me pongo. No. Tampoco vamos a andar desnudos. Pero no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con nuestro espíritu, con lo que hacemos en la vida, con el trato que le doy a mi semejante.
a mi hermano y a mi hermana. Con eso seremos luz. Nuestras obras son las que deben de alumbrar. Nuestras acciones deberían de alumbrar a los demás. Amén, iglesia. Y no el ruido de la música. Y no la gran Biblia, porque hay Biblia bien grandota. Y no la gran Biblia que yo saco, ¿verdad?, de la casa, así debajo del brazo. Voy a la iglesia, el domingo. No se trata de eso. Se trata de tratar de obedecer a Dios y hacer el bien. El que tenga oídos para oír, que nos quedamos hasta acá y hacemos una pequeña oración. Gracias, Señor, porque en esta buena hora usted nos ha compartido su palabra. Señor, esta palabra que hemos predicado, que se ha anunciado, conlleva también un compromiso. Yo no he sido perfecto, Señor, tú lo sabes. Tengo mucho valor y estoy procurando enmendar cada uno de ellos. Por favor, perdona por aquello que he olvidado. Quizá no he sido el mejor modelo para ti, Señor, ante todos los demás como un seguidor tuyo. He cometido también ese pecado, Señor, de dar un mal testimonio en cierta medida a la comunidad. Pero también pido perdón, Señor, y procuro hacer las cosas de manera distinta, porque tú nos conoces mejor que nadie. Así cada uno de mis hermanos acá, Señor, no hemos sido quizás ese discípulo tuyo que deberíamos de ser. Te hemos fallado muchas veces, Señor, y lo admitimos. Y no da pena, Señor, delante de ti, porque tú eres santo, santo, santo. No da pena, Señor. En esta reunión, Señor, en la cual nos has convocado a todos, queremos pedirte perdón. Y queremos, Señor, volver al camino. Queremos, Señor, ser verdaderos discípulos y discípulas tuyas. Por favor. Sé que no es fácil, Señor, pero hoy considero en mi vida tu palabra. No me ha llamado cualquiera a este camino, me ha llamado tú, Señor. Así que mi vida se la entregó. Mi corazón se lo entregó. Todo mi ser se lo entregó para que me guíes. Dame sabiduría, porque la voy a necesitar. Dame sabiduría, porque la voy a necesitar, Señor. Bendíganos, por favor. Danos fuerza. Bendíganos, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Bendíganos a todos. Sana al enfermo. Lleva tu mano, Señor, poderosa, y obre conforme a su gran misericordia, su bondad, porque tú eres el misericordioso, el bondadoso, y Señor, a ti acudimos porque tú eres nuestro Dios. Allá están nuestros hermanos enfermos, nuestras hermanas enfermas, te necesitan, Señor. Acude, por favor, a ellos. Tu palabra nos dice y nos ha dicho, Señor, que nosotros tenemos que orar, porque es parte del discipulado. Pero cuando oramos, invocamos tu nombre, invocamos tu bendita misericordia, bendita bondad, para que te acuerdes de nosotros, que en lo poquito, en lo mínimo, Señor, hemos procurado serte fiel. Así que, mi Dios, entregamos a nuestros hermanos y hermanas, y obre, por favor, conforme a sus distintas bondades y misericordias. En tus manos, Señor, encomendamos el espíritu de los demás. Gracias, porque hasta aquí usted ha sido fiel. Gracias, mi Señor. Bendiga esta obra suya, bendiga a cada uno de los miembros, Señor, y que podamos ser buenos discípulos tuyos, no a merced del liderazgo,
sino discípulos tuyos, mi Señor. Gracias una vez más, en su santo nombre oramos. Amén y amén. Le damos un fortísimo aplauso al Señor.